Yeshua ordena practicar la instrucción de Jehová, difundida por Moisés. Yeshua ordena practicar la instrucción de Jehová, difundida por Moisés. Yeshua ordena practicar la instrucción de Jehová, difundida por Moisés. Yeshua ordena practicar la instrucción de Jehová, difundida por Moisés. Bienvenidos, preciosos Reyes Santos, a este tercer Shabbat del octavo mes bíblico. Estamos gozosos y contentos por este Shabbat semanal de delicias que el Señor nos ha regalado para tener comunión con Él, con su palabra de vida y con nuestra familia santa. Son bienvenidos a este Shabbat y vamos a darle gracias y honra a Jehová porque Él es grande y poderoso y ha hecho este día para tener comunión con Él. Por eso le damos gracias, le alabamos, le bendecimos. Padre amado, gracias por tu amor, gracias por tu delicia del Shabbat que nos ha regalado a tus hijos amados para tener una perfecta comunión contigo y con tu palabra de vida. Te alabamos, Padre amado, porque tú no te dejas ganar en generosidad y has hecho este gran día para darte a cada uno de nosotros, porque tú eres amor y te llenas de todo ese amor para dárnoslo a nosotros. Y por eso estamos gozosos en este día, Padre amado. Gracias, Padre Santo, eterno. Gracias, Padre Santo, todopoderoso. Gracias, Padre amado, por habernos creado, por habernos hecho tu familia santa. Te alabamos, Padre amado, por todas las bendiciones, por todas las gracias, por todo el amor que tienes para tus hijos. Y por eso estamos gozosos en este día de bendición, porque tú eres el único poderoso y a ti te alabamos y a ti te bendecimos y a ti te dedicamos este día de amor, de gracia plena. Te alabamos, Padre amado, porque sabemos que vamos a recibir toda la revelación grande de tu palabra de vida para poder seguir caminando el camino de santidad que tú tienes para tus hijos amados. Gracias, Padre amado, por la guía del Ruach HaKodesh que nos das cada día para tener amor, poder y dominio propio, y por el amado Yeshua HaMashiach, el novio santo de la Eclesía que siempre está en medio de nosotros. Por eso con gozo y con alegría decimos que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Primera lectura tomada de Malaquías, capítulo 1, verso 14 al capítulo 2, verso 2b. Y el verso 8 al 10. Maldito sea el tramposo que, teniendo en su rebaño un toro, luego de prometérmelo, me sacrifica una bestia raquítica, porque el rey grande soy yo, y mi nombre será respetado en todas las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Para ustedes, sacerdotes, es también esta advertencia. Ya las he maldecido, porque ninguno de ustedes toma su oficio en serio. Pero ustedes se han desviado del camino, dice Jehová de los ejércitos, y han hecho que muchos tropiecen en cosas de la ley. Por eso yo permití que todo el pueblo los despreciara y los considerara indignos, debido a que ustedes se separaron de mí y dieron fallos para cada cual según a ustedes les convenía. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado a todos un mismo Dios? ¿Por qué entonces cada uno se aprovecha de su hermano, profanando la alianza de nuestros padres? El salmo es el Salmo 131 en sus versos 1, 2 y 3. Guarda mi alma en la paz,
Señor, guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es engreído, ni mis ojos altaneros. No he tomado un camino de grandezas, ni de prodigios que me superarán. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Al contrario, tranquila y en silencio, he mantenido mi alma, como un niño saciado que se aprieta a su madre. Mi alma en mí nada reclama. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Israel, cuente con el Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Segunda lectura tomada de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 7b al 9 y verso 13. A pesar de que como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser pesados, por el contrario nos hicimos pequeños entre ustedes, imitando a la madre que juega con su criatura. Y era tal nuestra preocupación por ustedes que estábamos dispuestos a darles no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida. Tan queridos habían llegado a ser para nosotros. Recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas mientras le predicábamos el Evangelio de Dios. Trabajábamos noche y día para no ser una carga para ninguno. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso es realmente y como tal actúa en ustedes los creyentes. El Evangelio está tomado del capítulo 23 de Mateo en sus versos del 1 al 12. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas.
Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guías, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. A continuación, la ley espiritual y el complemento de citas bíblicas. La ley espiritual está tomada en Mateo capítulo 23, versos del 2 al 3. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. En cuanto al complemento, en la primera lectura tenemos a Malaquías capítulo 2, verso 8. Pero ustedes se han desviado del camino, dice Jehová de los ejércitos, y han hecho que muchos tropiecen en cosas de la ley. La segunda lectura está tomada primera de Tesalonicenses, el verso es el 8 de este capítulo 2. Y era tal nuestra preocupación por ustedes, que estábamos dispuestos a darle no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida. Tan queridos habían llegado a ser para nosotros. En el Salmo 131, el verso es el 3. Que Israel cuente con el Señor desde ahora y para siempre. En cuanto a ley y complementos y referencias de cita bíblica, se lee de la siguiente manera. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todos los que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Pero ustedes se han desviado del camino, dice Jehová de los ejércitos, y han hecho que muchos tropiecen en cosas de la ley. Y era tal nuestra preocupación por ustedes que estábamos dispuestos a darle no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida. Tan queridos habían llegado a ser para nosotros. Que Israel cuente con el Señor desde ahora y para siempre. Y el título de esta hermenéutica del día de hoy dice así: Yeshua ordena practicar la instrucción de Jehová difundida por Moisés. Amén. Comencemos inmediatamente con la introducción de esta hermenéutica del día de hoy. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Solo quien ha bajado del trono de Jehová tiene la capacidad para guiarnos hacia su presencia. Lo podemos leer en Juan 14:6. Yeshua le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pastorear a la familia, a los estudiantes, a los hijos espirituales, las empresas o a los tesistas requiere conocer de antemano las distintas etapas del camino a recorrer. Se necesita la certeza previa en que la instrucción que vamos a impartir es la verdad, que obedecida correctamente genera los frutos esperados. Ahora bien, lo importante en todo caso es que quien dirige ha de ir siempre al frente, constituyéndose en modelo de imitación integral, es decir, en palabras y obras. ¿Recuerdan el dicho muchos caciques y pocos indios? Esta expresión la usamos para indicar que precisamente lo que menos obedecen son los más implacables dando órdenes, hasta el punto que a lo único que se sujetan es sus propios caprichos por estar rebosando de altivez. Aunque todos hemos de seguir a Yeshua, absolutamente todos somos susceptibles de ser
modelados por lo que vemos hacer a las personas que nos influencian con sus acciones a lo largo de nuestras vidas. Incluso el comportamiento colectivo de los pseudo cristianos que, por seguir las modas contemporáneas, apoyan acciones que la ley de Jehová Dios condena, como por ejemplo los supuestos derechos de los homosexuales y la eutanasia, entre otros. Los libros de los jueces, de los reyes y crónicas nos muestran que es fácil que muchos se corrompan por seguir el discurso y las prácticas paganas de los líderes en todos los tiempos. Es más, recordemos que Satanás logró corromper a la tercera parte de los ángeles para rebelarse contra Jehová Dios. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, versos del 3 al 4. Primera de Corintios 11, verso 1 nos dice: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Cabe destacar que prácticas contra la ley de Jehová son más escandalosas cuando son promovidas por los líderes religiosos que supuestamente son quienes deben instruir al pueblo de Jehová. Esta es una de las denuncias más recurrentes de Yeshua contra los fariseos y los maestros de la ley. Lo podemos ejemplificar en estos versos a continuación. Mateo, en su capítulo 15, verso del 1 al 6, nos dice lo siguiente: se acercaron a Yeshua algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos las tradiciones de los líderes religiosos? ¿Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos? Jesús contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda de Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Concretamente, en toda la extensión de la palabra de vida, el Padre Creador nos dejó establecido que la forma para reconocer a los falsos profetas consiste en estar tan familiarizados con sus mandamientos para que podamos detectar fácilmente las falsas enseñanzas y los falsos consejos, por el hecho de estar en oposición a lo que Jehová demanda. En los tiempos bíblicos, la ignorancia era la regla. Solo unos pocos privilegiados tenían acceso a la palabra. Lamentablemente, hoy todos pueden estudiarla, pero escogen desecharla, por lo que, al igual que todo pez muerto, es arrastrado por la corriente del mundo. Hoy, en el Evangelio, Yeshua nos hace notar que en las asambleas del judaísmo había una silla o asiento especial donde se sentaban los rabinos, llamada cátedra de Moisés, y al sentarse allí solo les era permitido leer los pergaminos del Pentateuco, cuyo autor es Moisés. Luego, para hacer sus interpretaciones, debían enrollar el pergamino, devolverlo al ayudante para colocarlo a resguardo y levantarse de la cátedra para hacer su interpretación en el contexto de su contemporaneidad. Por tanto, ya no era palabra propia de la instrucción o ley de Jehová, difundida por Moisés. Solo se trataba de la interpretación que hacía el rabino. En este sentido, Yeshua nos ordena a obedecer lo que se lee textual de la ley, pero nunca imitar lo que hace el rabino,
porque mayormente respondían a sus propias tradiciones y no a lo que el Eterno Padre ordena. Con respecto a la primera lectura, el profeta Malaquías advierte a los sacerdotes que si no se ajustan a vivir en integridad, practicando y enseñando la instrucción de Jehová con toda fidelidad, les será impuesta maldición de Jehová por no esforzarse en obedecer los mandamientos del Altísimo, con todo rigor en medio del pueblo venido del exilio y que requiere salir de las costumbres paganas y santificarse para hacer hábito de vivir colectivamente en la cultura del reino de Jehová. Cuando el sacerdocio se pervierte, arrastra a mucho pueblo ignorante a violar la ley, cometiendo apostasía, incluso dentro del mismo templo de Jehová, tal como era práctica cotidiana en los días previos a la subyugación hecha por los babilonios, inundando de profanación el templo de Jerusalén con toda clase de ídolos repugnantes, imágenes nauseabundas que provocaban a celos de ira a Jehová Dios, por lo que en el castigo no prestará oídos a sus llamadas de auxilio, tal como se aprecia en Ezequiel 8. Prosiguiendo, en la segunda lectura se nos presenta el testimonio del apóstol Pablo en la evangelización de Tesalónica, como un modelo a seguir de integridad en palabras y obras. Su determinación por dar a conocer el evangelio de salvación demandaba que tomase fuerzas en el Ruach HaKodesh para perseverar en medio de la persecución, por lo que, por los grandes sacrificios ejercidos, provocó un lazo fraterno con los discípulos de Tesalónica. Tanto que Pablo no temía por su vida, al contrario, consideraba todo un honor el hecho de sufrir a manos de quienes rechazaban el mensaje de la redención, y los recursos para sustentarse los obtenía de su trabajo secular, porque no quería Pablo ser una carga económica para los hermanos. Finalmente, en el Salmo 131 está escrito por David y es sobre David. Él es el autor y el tema, y muchos incidentes de su vida se pueden emplear para ilustrarlo. Comparando los salmos a joyas, podríamos decir que es una perla. Con qué hermosura adorna el cuello de la paciencia. Es uno de los salmos más cortos, pero uno de los que se tarda más en aprender. Habla de un niño, pero contiene la experiencia de un hombre en Cristo. La humildad está aquí en conexión con un corazón santificado, una voluntad sometida a la mentalidad de Jehová y una esperanza que lo aguarda todo del Señor. Feliz el hombre que puede, sin falsedad, usar estas palabras como propias, porque lleva la semejanza de su Señor, que dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Dispongámonos nuestros corazones preparados por el Padre misericordioso Jehová Dios para ser degustada en el Shabbat de hoy esta preciosa hermenéutica. Acompáñanos. Iniciamos con el Evangelio tomado de Mateo, capítulo 23, verso del 1 al 12. Diagnóstico. En el contexto nos presenta los capítulos 21 y 22 llenos de conflicto entre Yeshua y el liderazgo religioso, donde se dirige a estos líderes directamente. El capítulo 21 comienza con la entrada triunfal a Jerusalén, del verso 1 al 11, y rápidamente va a la descripción de la limpieza del templo en los versos del 12 al 17, hecho que enciende el conflicto con los líderes religiosos. En el capítulo 23, Yeshua habla de las multitudes y a sus discípulos abordando el fracaso espiritual de los escribas y fariseos, y eso lo podemos ver
en los versos del 1 al 36. Comencemos sin más preámbulo con los versos de hoy. Versos del 1 al 3. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Viendo en los versos 2 y 3 la ley espiritual de la hermenéutica del día de hoy. Tenemos que la cátedra de Moisés en tiempos de Yeshua era un asiento especial que se colocaba en las sinagogas, al cual estaba reservado para el maestro en hebreo rabí, que enseñaba la Torá. El nombre viene de la imagen de Moisés sentado juzgando al pueblo, interpretando la ley de Jehová, como se observa en Éxodo capítulo 18, verso 13. En estos versos culmina la enseñanza a los sumos sacerdotes y ancianos que habían puesto en duda la autoridad de Yeshua, caracterizándose constantemente por rechazar la instrucción de Jehová al no practicarla, obteniendo cosecha de muerte por su infidelidad. Por ello, carecen de autoridad. En Isaías capítulo 29, verso 13, el Señor ha dicho: este pueblo me ofrece tan solo palabras y me honra con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Su religión no vale, pues son más que enseñanzas y obligaciones humanas. Contrarios al pacto, no viven en humildad y mansedumbre para ejercer la justicia de Jehová. Por ello, Yeshua entró en serio conflicto con ellos y le dijo en Mateo capítulo 21, verso 31c, en verdad se los digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Y a sus discípulos les dijo en Mateo capítulo 5, verso 20, yo se los digo, si no hay en ustedes algo mucho más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. En el capítulo 15 de Mateo, en su verso 14, le dijo a sus discípulos, no les hagan caso. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. En Mateo capítulo 16, verso 11, les dice, yo no me refería al pan cuando les dije, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Después Yeshua les dice en este pasaje a las multitudes y a sus discípulos que hagan lo que los escribas y fariseos dicen, de acuerdo a la palabra de Jehová dada a Moisés. Entonces, podemos preguntarnos, ¿a qué debemos atribuir este comentario tan sorprendentemente positivo? Es que Yeshua reafirma en Mateo capítulo 5, verso 17, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para llevar a la forma perfecta, confirmando Deuteronomio capítulo 17, versos del 9 al 10. Irás a los sacerdotes levitas y el juez que entonces esté en funciones. Los consultarás y ellos te indicarán el fallo de la causa. Te ajustarás al fallo que te hayan indicado en este lugar, elegido por Jehová, y procurarás actuar conforme a lo que te hayan enseñado. Así que los discípulos de Yeshua deben honrar el honorable cargo que ocupan quienes le dirigen y practicar lo que enseñan, siempre y cuando esté de acuerdo con la Torá, la instrucción. Pero los escribas y fariseos habían extendido la ley poniéndole parches, añadiendo reglas y reglamentos, y Yeshua reafirma a sus discípulos que no desechen la ley, sino más bien que no hagan lo que ellos hacen, porque su enseñanza, cuando es leída textualmente desde la silla de Moisés, es la palabra de Jehová, pero sus propias vidas están alejadas de su cumplimiento por no ponerlas en práctica.
fallan en el blanco, como lo demuestran estos versos que les digo a continuación. En el verso 3 dice: hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Cuando se trata de enseñar, nada es tan efectivo como un buen ejemplo y nada tan destructivo como un mal ejemplo. La conducta personal de los escribas y fariseos debería proveer una lección visible mostrando a la comunidad cómo es la conducta apegada a la ley y los beneficios que acarrea. Porque es Macarios el que escucha la palabra de Jehová y la cumple, como nos dice Lucas capítulo 11, verso 28. Pero como maestros de la Torá fallaban en practicarla. Su falta de integridad entonces socavaba su obra. Los incrédulos dirigentes religiosos no tenían capacidad para guardar la ley de Jehová, aunque auténticamente quisieran hacerlo, porque no poseían los recursos espirituales para hacer que esa obediencia fuera posible. Vivían solo en la carne y la carne no puede cumplir la ley de Jehová, tal como lo establece Romanos en su capítulo 3, verso 20. En el verso 4 de la lectura de hoy nos dice: preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Los escribas y fariseos obligaban a los demás a mantener altos niveles de conducta que ellos no cumplían. En vez de ser servidores con el propósito de lograr mayor alcance de santidad en el rebaño del Señor, observaban al rebaño desde una posición superior que los llevaba al desprecio por encima del amor. Como falsos dirigentes religiosos, se caracterizan por la falta de compasión. No solo son hipócritas, sino indiferentes. Los escribas y fariseos no creían necesitar la gracia de Jehová para sí mismos, ni querían predicársela a otros, porque esa verdad liberadora socavaba todo el sistema de obras de justicia que habían creado y por el cual habían mantenido al pueblo en sometimiento a la propia autoridad humana que tenían. Yeshua solo pide que carguemos con el yugo de la obediencia a su instrucción, de la cual los escribas y fariseos estaban bien alejados al no cumplirla, como nos lo dice Mateo en su capítulo 11, verso del 29 al 30. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Continuamos con el verso 5. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. En el verso 6 nos dice: les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Como falsos maestros carecen de espiritualidad. Para ellos lo importante no es el carácter piadoso, sino la apariencia carnal. Tan solo quieren agradar en la carne. El propósito que los motiva es glorificarse a ellos mismos y no glorificar a Jehová, con el fin de hacer alarde de su religiosidad. Los escribas y fariseos ensanchaban sus filacterias y extendían los flecos de sus mantos, establecido en Números capítulo 15, verso del 38 al 40. Usaban filacterias, también conocidas como tepilín, cajas de cuero que contienen uno o más rollos inscritos con pasajes del Tanakh, como Éxodo capítulo 13, verso del 1 al 16, Deuteronomio capítulo 5, versos del 4 al 9, capítulo 11, versos del 13 al 21, en obediencia a Deuteronomio capítulo 6, verso 8, capítulo 11, verso 18, que tenían la finalidad que sus acciones, como sus pensamientos, debían estar dirigidos por la palabra de Jehová. Lejos de tener este propósito, ellos las alargaban
para promover la actuación y orgullo humano. Con el paso de los siglos, muchos judíos llegaron a observar el mandato, no como un medio de hacer que la palabra de Jehová fuera dominante en sus vidas, sino de hacerse ellos mismos dominantes ante los ojos de sus compatriotas judíos. Liberalizaron y exteriorizaron la orden y la convirtieron en un medio de alimentar sus propios egos, lejos de cumplir tal instrucción destinada a exaltar a Jehová y con su ejemplo acercar más a su pueblo hacia él. La filacteria que se usaba en la cabeza tenía 4 compartimientos y en un trozo de pergamino cada uno contenía uno de los textos. La filacteria que se usaba en la mano contenía un solo trozo de pergamino en el que estaban escritos todos los 4 textos. La letra hebrea sin estaba inscrita en ambos lados de la caja que se usaba en la cabeza. La tapa estaba atada para formar la letra Dalet y la correa de la mano para formar la letra Yod. Las 3 letras juntas formaban Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Eran símbolos externos destinados a ser recordatorios y motivadores internos. Ofrecían un medio de llamar la atención hacia Jehová, pero los escribas y los fariseos los convirtieron en un medio para llamar la atención hacia ellos mismos, debido al mal uso que le daban. Ensanchaban la filacteria y extendían los flecos y no se ocupaban de su santidad en el servicio que prestaban, olvidando que Jehová quería frutos de buenas obras, como lo expresa en Mateo capítulo 5, verso 16. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en el cielo. Continuamos con los versos del 7 al 12. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro, conforme a lo que Jehová exige. Lo que es, ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Hasta el verso 7, Yeshua se había dirigido a los sumos sacerdotes y ancianos, y a partir del verso 8 se dirige a sus discípulos que le siguen, revelando el propósito de la condenación a los escribas y fariseos. Los está usando como ejemplos negativos. Sus discípulos no deben ser como ellos, que dicen y no hacen. Conocen la palabra y no la aplican, que son orgullosos y prepotentes. Por el contrario, la actuación de sus discípulos es decir y hacer, conocer su palabra y aplicarla, y abandonar todo orgullo propio y estar dispuesto a aceptar un servicio humilde. Con respecto al título de maestro, padre y guía, está prohibido cuando se usa en el sentido exaltado y erróneo de levantar barreras entre Jehová y los hombres, o poniendo al hombre por encima de la gloria que le pertenece únicamente a Jehová. Cuando Yeshua se refiere a no llamar a nadie maestro, no significa que es malo hacerlo, sino no llamaríamos maestro a los maestros de nuestros hijos en la escuela. Lo que nos dice es que no debemos tener idolatría por el hombre, poniéndolo por encima de la honra que corresponde a Jehová. Es muy distinto cuando el ejemplo del hombre te lleva a Jehová. Al reconocerlo como maestro, padre o guía, debemos someternos a su disciplina, porque se le está considerando experto en el área que domina, siendo digno para imitarle. Yeshua mismo llama maestro de religión a uno que se instruye en la palabra y nos lo dice en Mateo capítulo 13, verso 52. Entonces Jesús dijo:
Está bien cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos. Se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. A diferencia de los orgullosos y arrogantes escribas y fariseos, el verdadero líder espiritual actúa en la autoridad de Jehová y vive en integridad, en compasión, espiritualidad, sumisión y servicio humilde. Está lleno de gracia, misericordia y amor, al igual que su maestro. Revela el corazón de un siervo que se humilla y que enaltece a Jehová. En cuanto al pronóstico de este evangelio, tenemos a continuación de estos versos, del 13 al 36, Yeshua presenta los ayes contra los escribas y los fariseos. En la Biblia, la palabra ay, en hebreo hoy, es equivalente a un grito por lamento, que muchas veces viene como reacción a un castigo. Yeshua nos hace ver que entrar en el reino de los cielos implica vivir como Jehová ordena, no de acuerdo a nuestro propio sentir que puede ser contrario a su palabra. Debemos reconocer que Yeshua es el rey y las reglas del reino son sus mandamientos. No podemos ser como los escribas y fariseos que se convirtieron en piedra de tropiezo para que otros se acercaran a Jehová, por vivir una vida alejada de obras buenas. Yeshua nos llama a someternos en todo a sus órdenes, para que nuestras obras sean cónsonas con sus principios y mandatos. Más adelante, en este capítulo, Yeshua se lamenta sobre Jerusalén y predice su próxima destrucción en el capítulo 23, verso 37 al capítulo 24, verso 2, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, varias décadas después del ministerio terrenal de Yeshua y una década antes que Mateo escribiera su evangelio. En los capítulos 24 y 25 son apocalípticos. Incluyen parábolas sobre estar preparados para la parucía, presentando en el capítulo 24 la parábola de los esclavos leales y desleales en los versos del 45 al 51, donde el amo premia al esclavo leal a quien encuentra trabajando cuando llega, pero al esclavo desleal, cuando lo encuentra festejando en vez de trabajando, le quita el puesto y le manda al lugar de los hipócritas, donde es el llorar y rechinar de dientes. En el capítulo 25 nos narra la parábola de las 10 jóvenes, en los versos del 1 al 13. 5 que fueron sabias y estaban preparadas a la instrucción dada, y 5 que por no prestar atención a la instrucción dada, no fueron obedientes, no tuvieron el rema para entrar con el novio al banquete. Fueron imprudentes e insensatas, como lo dice la Escritura, y lo explicaremos en la hermenéutica de la semana que viene. Por último, nos presenta la parábola de los talentos, capítulo 25, versos del 14 al 30, en la que el amo alaba a los esclavos que usaron su propiedad sabiamente, pero condena al esclavo que no lo hizo. Todas estas parábolas nos las presenta Yeshua con la finalidad de darnos la orden de mantenernos apegados a la instrucción de la palabra, para ser fieles en obediencia, tal como Jehová lo estipula, y tener frutos de bendiciones abundantes desde ya hasta la vida eterna. Continuamos con el control del pronóstico. Primero, Yeshua nos llama hacia un discipulado altamente disciplinado, que requiere ajustarse a la instrucción fiel de su palabra y a las autoridades por él impuestas, para poderles imitar y ser altamente efectivo en la transmisión del gobierno de Jehová, porque se enseña con palabras y obras en nuestras propias vidas. Segundo, debemos respetar nuestras autoridades como mandato de Jehová, padre, madre, maestro, entre otros, por ser ancianos con referentes humanos dignos de imitar. Y debemos tener un referente humano de lo espiritual que nos entrena para tener los sentidos espirituales ejercitados por la obediencia a su palabra. La autoridad es impuesta por Jehová porque dicen lo que hacen, siendo ejemplo de constancia y perseverancia en santidad, que les da autoridad
e integridad en la disciplina que nos perfecciona en el seguimiento a Yeshua HaMashiach. Tercero, no podemos imitar a los falsos profetas o líderes espirituales cuando lo que hacen responde a sus propias intenciones, tradiciones y normas, no basados en la instrucción que el Eterno Padre ordena, porque no podemos ser idólatras poniendo al hombre por encima de la ley de Jehová. Por ello, es imprescindible conocer su palabra de vida para distinguirlos. Cuarto, debemos ser ejemplo a imitación de Yeshua en la obediencia a la instrucción de Jehová, porque se nos ha llamado para ser los primeros en la línea generacional que separa en la brecha en el cumplimiento de la instrucción. Por ello, la obediencia a la instrucción de Jehová es el mejor legado que podemos transmitir a nuestras futuras generaciones para que no se pierdan. El que se humilla será exaltado y puesto en alto, pero el que se exalta es humillado y puesto debajo de todos. Jehová honra a quienes le honran y representan de manera fiel a los que no buscan su propia gloria y los presenta como ejemplos a seguir y respetar. Jehová es el que promueve. Amén. Avanzando, llegamos a la primera lectura tomada del libro del profeta Malaquías, en su capítulo 1, verso 14 al 2, verso 2b y los versos 8 y 10. Comenzamos con el diagnóstico. En el contexto tenemos la palabra hebrea malak, que significa mensajero, parecida a la palabra griega ángelos en el Nuevo Testamento. Este libro fue escrito después que el pueblo judío regresara del exilio babilónico y la reconstrucción del templo. En el capítulo 1, verso 10 lo podemos ver, pero antes de las reformas de Esdras y Nehemías. Este libro se compone de 6 diálogos o disputas, controversias verbales, que comienzan en el capítulo 1, verso 1 y terminan con un reto de Jehová en el capítulo 3, verso 24. Los 6 diálogos o disputas son, primero, capítulo 1, versos del 2 al 5. El segundo es el capítulo 1, verso 6 al capítulo 2, verso 9. La tercera es el capítulo 2, versos del 10 al 16. La cuarta es el capítulo 2, verso 17 al capítulo 3, verso 5. La quinta es del capítulo 3, versos del 6 al 12. Y la sexta es el capítulo 3, verso del 13 al 24. Las funciones de los sacerdotes de Israel eran básicamente 3: atender a la liturgia del templo, la enseñanza de la ley y la intervención en asuntos judiciales. En el orden de importancia, la función judicial fue siempre la más típica y propia del estamento sacerdotal. Las quejas de Jehová dadas por boca del profeta apuntan fundamentalmente al olvido de las normas de pureza ritual inherentes a las funciones litúrgicas del templo y la enseñanza de la ley en los versos que se presentan hoy. Si el colectivo sacerdotal es preocupado de sus obligaciones, el pueblo responderá acorde a la enseñanza recibida. Entonces será posible una comunidad de Israel viviendo en paz. El texto que corresponde a la palabra de hoy vincula 2 disputas. La disputa 2 de Malaquías, capítulo 1, verso 6 al capítulo 2, verso 9, que trata sobre la perversión del culto contra los sacerdotes, y la disputa 3 del capítulo 2, versos del 10 al 16, que comienza con la justicia y lealtad de estos sacerdotes. Jehová se queja de esta clase sacerdotal en el capítulo 1, versos del 6 al 14, mostrando sus delitos culticos. En los versos del 6 al 10 nos dice: el hijo honra a su padre, el servidor respeta a su patrón, pero si yo soy padre, ¿dónde está la honra que se me debe? Y si yo soy su patrón, ¿dónde el respeto a mi persona? Esto es lo que Jehová de los ejércitos quiere saber de ustedes, sacerdotes, que desprecian su nombre. Ustedes dirán: ¿en qué hemos menospreciado su nombre? Miren ustedes,
presentan sobre mi altar alimentos impuros, presentan para el sacrificio bestia ciega, coja o enferma, y le dicen Jehová, y les dice Jehová a estos sacerdotes, ¿creen que actúan bien? Llévasela al gobernador a ver si queda contento o si les recibe bien. Continúa en los versos del 9 al 10. Así es como ustedes piden a Dios sus favores, pero ¿creen ustedes que los atenderá? ¿Quién de ustedes cerrará las puertas del templo para que no vengan más ustedes a encender mi altar inútilmente? Pues ustedes ahora solo me molestan, les dice Jehová de los ejércitos, y me desagradan totalmente sus ofrendas. El sistema de ofrenda era importante en Israel. Era una forma de acercarse a Jehová en adoración al presentar dones o regalos como muestra de gratitud. En el libro de Levítico se presentan las diferentes clases de ofrenda que los israelitas ofrecían. Primero, el holocausto lo podemos ver en Levítico capítulo 1, verso del 1 al 17 y el capítulo 6, verso del 8 al 13. El animal era ofrecido completamente a Jehová, símbolo de la expiación y consagración del que lo ofrecía. Segundo, la oblación ofrenda cereal, que lo podemos ver en Levítico capítulo 2, verso del 1 al 16. Consistía en presentar productos de la tierra, flor de harina, panes ácimos, fritos y especies tostadas. Una pequeña proporción era quemada, el resto era de los sacerdotes. Tercero, el sacrificio de paz o comunión, que lo podemos ver en Levítico capítulo 3, verso del 1 al 17. Era voluntaria y la mayor parte del cuerpo del animal sacrificado era comido por el oferente y sus invitados como símbolos de comunión entre Dios y los hombres. Cuarto, el sacrificio por el pecado, que lo podemos ver en Levítico capítulo 4. Su objetivo era presentar el sacrificio de un animal por la expiación de pecados cometidos. La ley de Moisés hacía una distinción en cuanto a las clases de sacrificio. Por lo tanto, ofrecerlo sobre el altar era sacrificio y reflejaba una actitud de gozo y agradecimiento. Sin embargo, los sacerdotes de Israel mostraban poco respeto y honra como garantes del cumplimiento de la ley de Jehová cuando recibían las ofrendas. Jehová les dice, me llaman Padre y Señor, pero no me honran, ni muestran reverencia en obras por los sacrificios que me presentan. Aquí vemos la aplicación práctica del Evangelio. Si me llaman Padre, obedézcanme como su fuente legal. Sigan la instrucción, cumpliendo lo que exige. En los versos del 11 al 13 les dice a los sacerdotes que habían permitido aceptar sacrificios defectuosos y de menor valor al pueblo, sin exigirle a que dieran lo mejor que tenían a Jehová, su dueño y Señor, a pesar que tenían instrucciones para ello. Como lo vemos en Levítico capítulo 22, verso 20. Lo que tenga defecto no lo ofrecerán porque no les será aceptado. Por lo tanto, Jehová acentuaba el valor al culto y los sacrificios realizados fuera de Israel en el verso 11 de este capítulo, enseñando que todos los cultos y ofrendas es para darle gloria a su nombre. Así que sus sacerdotes debían ser dignos representantes, si no, retirará su presencia de ellos. Con respecto a los versos de hoy, que corresponde, nos dice en el verso 14 al 2b del capítulo 2. Maldito sea el tramposo que teniendo en su rebaño un toro, luego de prometérmelo me sacrifica una bestia raquítica, porque el rey grande soy yo y mi nombre será respetado en todas las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Para ustedes, sacerdotes, es también esta advertencia. Si no la escuchan ni se preocupan de glorificar mi nombre, dice Jehová de los ejércitos, les lanzaré la maldición y maldeciré también sus bendiciones.
ya las he maldecido, porque ninguno de ustedes toma su oficio en serio. El pueblo irrespetaba a Jehová al no cumplir sus votos y presentarle a quien consideraban su padre y señor lo que no se ajustaba a su instrucción, insultándole. Y Jehová, celoso, exige obediencia plena a su instrucción. Los sacerdotes profanaban su nombre cuando en la ceremonia de los sacrificios interpretaban de manera ligera la ley de Jehová. En lugar de estar sirviéndole, fomentaban desprecio por su nombre. Tenían el privilegio de servirle y de transmitir el mensaje de Jehová al pueblo, pero estaban fallando con desidia y abandono de sus responsabilidades. Los sacerdotes tenían la responsabilidad especial de sostener y difundir la palabra de Jehová, como lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 4, en Nehemías, capítulo 8, versos del 7 al 9, transmitiendo con el ejemplo al pueblo el vivir en el temor a Jehová. Por el contrario, se convirtieron en apóstatas. Jehová les advierte que, si no se arrepienten y ofrecen sacrificios dignos de él, los llevará ante la justicia y les quitará su bendición. Más adelante, en los versos del 5 al 7, como fiel proveedor de instrucción, Jehová presenta el servicio presentado por Elías como un ejemplo digno de imitar y lo podemos leer a continuación. En mi alianza con él se hablaba de vida y de paz y se las concedí. Se hablaba también de respeto y él me respetó y reverenció mi nombre. El levita enseñaba la verdadera doctrina y nada perverso salía de sus labios. Me servía, traía paz y justicia y apartaba a muchos del mal, porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento y en su boca se debe encontrar la ley, pues es el mensajero de Jehová de los ejércitos. El pueblo se pervierte porque al no tener como representantes de Jehová ejemplos dignos de seguir, que bajan el nivel exigido de la ley porque consideran que puede hacer mejores normas que Jehová, van desvirtuando el honor que les corresponde a Jehová, siendo negligentes en el servicio. Por ello Jehová exhorta la obediencia fiel a su palabra, porque su desacato trae desgracia para el sacerdote y el pueblo que le sigue por quebrantar la ley continuamente. En el verso 8, que es el complemento de la ley espiritual de hoy, y del verso 9 y 10, nos dice lo siguiente: pero ustedes se han desviado del camino, dice Jehová de los ejércitos, y han hecho que muchos tropiecen en cosas de la ley. Por eso yo permití que todo el pueblo los despreciara y los considerara indignos, debido a que ustedes se separaron de mí y dieron fallos para cada cual según a ustedes les convenía. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado a todos un mismo Dios? ¿Por qué entonces cada uno se aprovecha de su hermano, profanando la alianza de nuestros padres? El reproche de Jehová contra el sacerdocio es que han desatendido su función de enseñar la ley como camino de vivir en relación de alianza con Jehová, siendo parciales en la aplicación de la misma, lo que trae como consecuencia desidia en el culto, perversión de la ley con maldición y desgracia del pueblo. Ya segundo de Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 5, nos advierte lo siguiente: has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Evita a esta gente.
Jehová condena la corrupción y el desprecio que los sacerdotes tienen por su nombre y por sus mandamientos. Deben haber sostenido la palabra de Jehová con conocimiento, reverencia y obediencia. En cambio, se apartaron del camino e hicieron tropezar a muchos en la ley. Por tanto, Jehová permitió que todo el pueblo los despreciara. Pronóstico de esta primera lectura. En medio de la demostración de los pecados de Israel, nos muestra en el capítulo 3 y 4 mensajes sobre la preparación para la venida de Yeshua, la importancia de la fidelidad en nuestro servicio a Jehová mediante los diezmos y ofrendas, el día del juicio y la promesa de restauración y reconciliación. Estos capítulos nos recuerdan la fidelidad de Jehová y su plan de redención a través de Yeshua HaMashiach, el día del Señor, un evento escatológico del fin del tiempo, que traerá juicio para los culpables y liberación para los fieles. Jehová nos dice que debemos volver a Él y cumplir con los mandamientos de la ley. En Malaquías 3, verso 7 nos dice, en efecto, desde los tiempos de sus antepasados, ustedes se han apartado de mis ordenanzas y no las han predicado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿por qué tenemos que volver? Por ello, recalca la importancia de vivir en el temor a Jehová, en adoración, en obediencia y servicio, ministrar a través de sus diezmos y las ofrendas, porque la felicidad se comprueba con obra y la fidelidad se comprueba a través de las obras. Si somos fieles en esto, Jehová nos bendecirá abundantemente. En el verso 10 y 11 nos dice, entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimento en mi casa. Traten después de probarme, dice Jehová de los ejércitos, para ver si les abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes la lluvia bendita hasta la última gota. Yo espantaré a la langosta para que no devore sus campos ni se seque la viña de su propiedad, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías recuerda al pueblo de Jehová que deben tomar en serio su relación de pacto con el Altísimo, que despuntará en nuevos días para ellos con la venida de Elías Juan el Bautista, que precederá al Señor Yeshua, porque Edra había preparado su corazón para inquirir, para observar la ley de Jehová, para cumplirla, para aplicarla y para enseñar, para interpretarla en Israel sus estatutos y decretos. Culmina Malaquías con la señal profética que pronto enviará Elías y promete que los que temen el nombre de Jehová serán enérgicos, activos, juguetones. Se sentirán como niños alegres de nuevo, gente justa que ha visto a los malvados prosperar y que ha sufrido en manos de los malos, verá darse una vuelta el día del Señor. Esta profecía se cumple de manera espiritual en la obra de Juan el Bautista y también se cumplirá en el futuro con la promesa de restauración y reconciliación, como lo señala en el verso 24. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En cuanto al control del pronóstico de esta lectura tenemos, primero, debemos considerar la advertencia del profeta Malaquías, que nos llama como autoridad para hacer cumplir su ley y enseñar con el ejemplo a los que están bajo cobertura, para que puedan acceder a la recompensa de los beneficios y bendiciones que otorga. No vivir en integridad, practicando y enseñando la instrucción de Jehová con fidelidad, nos lleva no solo a caer en maldición nosotros, sino nuestra descendencia por 4 generaciones de pacto. Segundo, en el tiempo de dispensación de la gracia, nuestro propósito como servidores de Jehová es perseverar en estar preparados para la venida de Yeshua, ejercitando el don de profetas por oír
para obedecer, de sacerdotes, ofreciéndonos a nosotros mismos como ofrendas vivas a Jehová y como reyes viviendo en santificación que traen bendiciones espirituales, no solo sobre nuestras vidas, sino también sobre las que están bajo nuestra cobertura con 1000 generaciones en pacto de acuerdo a la verdad de su palabra. Tercero, debemos evitar la corrupción y el engaño en el desconocimiento a la instrucción de la palabra de Jehová. Por el contrario, debemos actuar con justicia y equidad, entendiendo que Jehová es fiel. Y si Él ha confiado en la Eclesía sus dones de profetas, sacerdotes y reyes, adquiridos por pacto en el día de nuestro bautismo, por pertenecerle a Yeshua HaMashiach, no debemos profanar su nombre al servirle mediocremente e interpretar su ley a la ligera, de manera de no aplicarla y dar un mal ejemplo a quienes nos imitan. No podemos seguir fallando con desidia y abandono de nuestras responsabilidades adquiridas. Amén. Prosiguiendo con la segunda lectura tomada de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7b al 9 y verso 13, comencemos con el diagnóstico. Tesalónica, la ciudad Salónica, ciudad portuaria de Grecia en el Golfo de Tesalónica, en el mar Egeo, próxima a la vía Ignacia que unía al sur de Italia con Asia, era la capital de la provincia romana de Macedonia desde el año 146 a.C., libre desde el 44 a.C., ciudad cosmopolita, próspera y como tantas ciudades importantes, ofrecida a diferentes corrientes religiosas, cultos orientales, egipcios, griegos y también al culto imperial. Expulsado de Filipos, Pablo se dirigió a Tesalónica, donde fundó una comunidad, y eso lo podemos estudiar en Hechos capítulo 17, versos del 1 al 8. El éxito en esta comunidad fue superior a la de Filipos. Entre los que se asociaron a Pablo y Silas había judíos, griegos y mujeres influyentes. El éxito provoca la envidia y la acusación de los judíos, similar a la que pasó Yeshua. Según ellos, intentaba suplantar al emperador romano con otro rey. Guiado por el Ruach HaKodesh, pasó a Berea, hasta donde lo persiguieron y marchó a Atenas. Fracasado en la capital cultural, se asentó con relativa estabilidad en Corintio. El cuidado y cultivo por aquella comunidad le hizo enviar a su fiel colaborador Timoteo para que los alentara y volviera con noticias. Timoteo trajo muy buenas noticias y también un problema teológico que versa sobre la parucía o retorno de Yeshua. Pablo comunica verdades bíblicas por estar gozoso como Jehová los utiliza dando testimonio en este capítulo. Pablo prueba la integridad del ministerio en Tesalónica. En la transmisión de la buena nueva, en los primeros 6 versos muestra el motivo y método de un verdadero testigo de Yeshua que sirve a Jehová a pesar de la oposición, porque el mensaje es contra los que están comprometidos con los planes de Satanás, enemigo de Jehová, porque no quieren la restauración de Jehová con vidas transformadas y sometidas a la voluntad y autoridad de Jehová. A partir del verso 7, considera el aspecto maternal del ministerio del apóstol Pablo, expresado en el consuelo que él les proporcionó a los tesalonicenses. Leamos los versos 7 y 8. A pesar de que como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser pesados, por el contrario nos hicimos pequeños entre ustedes, imitando a la madre que juega con su criatura. Y era tal nuestra preocupación por ustedes que estábamos dispuestos a darles no solo el evangelio, sino también nuestra propia vida, tan querido habían llegado a ser para nosotros. Su actitud ha sido de entrega, como de una madre que nutre y un padre que provee, y de la vida y da la vida por sus hijos.
Por eso, el alimento que reciben es el logo, predicado a través de su propio ejemplo, que contiene el rema que transforma para producir frutos espirituales, porque está lleno del amor y la disciplina de Jehová. Jehová nos usa para cuidar, para nutrir, para proveer, para cultivar y ayudar en el desarrollo de los que obedecen y están bajo nuestra cobertura, porque se nutren de la misma fuente, con el mismo sentido de pertenencia y familiaridad. Por ello, la entrega es voluntaria, sacrificial. Es pasión y muerte para entregar el alimento espiritual a los hijos de la fe. Ya Yeshua lo dice, nuestras familias son los que hacen la voluntad del Padre bueno, como nos muestra en Mateo capítulo 12, verso del 47 al 50. Es el alimento que se transmite de la buena nueva que transforma de muerte a vida. Primera de Corintios capítulo 1, verso 21 nos dice, y ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por ello, ha establecido, como lo dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso del 11 al 12, él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos estar atentos porque hay una batalla espiritual desarrollándose. Pablo comprendió que debería dar su propia vida para la salvación de almas y es el mismo sentir de quienes transmitimos el mensaje de la buena nueva de salvación hoy. Morir a nosotros mismos para que Yeshua viva en nosotros, siendo sus dignos representantes en la aplicación de su palabra de vida. En el verso 9 nos dice, recuerden hermanos, nuestros trabajos y fatigas, mientras le predicábamos el evangelio de Dios. Trabajábamos noche y día para no ser una carga para ninguno. La independencia económica de Pablo y su arduo trabajo entre los tesalonicenses demostraron que sus intenciones eran puras. No pidió dinero a los tesalonicenses, sino que vivió de lo que ganaba y de lo que le enviaron los filipenses, y lo podemos comprobar en Filipenses capítulo 4, verso 16. Así que sus motivos no podían ser cuestionados, como en el caso de los falsos maestros, que no se entregaban de manera fiel y generosa en el servicio de Jehová, como nos lo dice Primera de Pedro capítulo 5, verso 2. Y como nos los muestra la primera lectura y el evangelio del día de hoy. Pablo tampoco se interesó por su propia gloria personal, no necesitó presentaciones sofisticadas o elogios fastuosos. Su satisfacción provenía de ser un embajador de Jesucristo por imitarle, reflejando su carácter, por la comunión con su mismo espíritu. Lo primero y principal por ser uno con Yeshua, transmitir la voluntad de su cabeza que da vida y no muerte. Pablo comprendió que debía morir a sí mismo para poder bendecir al prójimo, invertir su vida para amar a Jehová, al prójimo como a sí mismo. Y esto nos lo muestra en los versos del 10 al 12, no contemplados en las lecturas de hoy, y los vamos a leer a continuación. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos portamos como santos, como hombres buenos y correctos, respecto de todos ustedes que ahora creen. A cada uno lo seguimos como un padre a su hijo. Los animábamos y los urgíamos a que llevasen una vida digna del Dios que los ha llamado a su propio reino y gloria. Estos versos presentan la propia conducta de Pablo y el mensaje a los tesalonicenses, que demuestra la integridad de su carácter ante Jehová, y es el que refleja al hombre, porque lo que recibe de su cabeza lo transmite libremente en su comportamiento de vida.
Pablo es un ejemplo del reflejo de Yeshua. Se llama integridad, porque el poder de Yeshua se manifiesta en su propia vida. Y esta predicación era efectiva porque solo en la fuerza del Ruaj HaKodesh nos permite practicar lo que enseñamos, comprometiéndonos dignamente como sus escogidos. En el verso 3 nos dice, de allí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso es realmente y como tal actúa en ustedes, los creyentes. Pablo se muestra agradecido de haber recibido el Evangelio como mensaje de Jehová, como nos los presenta el capítulo 17 de Hechos, en sus versos 1 al 8. El ministerio de Pablo en Tesalónica duró 3 días de reposo, quiere decir 3 Shabbat, lo que trajo mucha oposición superior a la de Filipo. Sin embargo, estuvo hasta el final, decidido a entregar su propia vida por el ministerio que tenía encomendado y al igual él se entregó en su propia persona como Yeshua HaMashiach. Los cristianos de Tesalónica habían aceptado la palabra del apóstol como verdadera palabra de Jehová, que se hace vida la recompensa del que acoge a los enviados, como nos lo dice Mateo capítulo 10, verso 40. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Continuando con el pronóstico de esta lectura, tenemos en los versos del 14 al 20 que Pablo muestra que como seguidores de Yeshua vivimos por cosas mejores que duran para siempre. Por ello, nuestra entrega debe ser voluntaria, sacrificial. Primero de Pedro, capítulo 5, versos 10 y 11 nos dice así. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Y ahora deja que sufran por un tiempo, con el fin de amoldarlos, afirmarlos y hacerlos fuertes y ponerlos en su lugar definitivo. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. El fruto sobrenatural que produce el Evangelio en la vida de los tesalonicenses son pruebas de la verdad del Evangelio. Este fruto trae gloria al Padre y produce un efecto para la edificación del reino de Jehová, mucho más grande de la que muchas veces podamos ver o apreciar, porque vivimos para obedecer y glorificar a Jehová. Romanos 11:36 nos dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y por confiar en la perfecta y buena soberanía de Jehová, el amor nos impulsa a seguir y ser constante, no rendirnos ni desanimarnos, así como dice Pablo al final de este capítulo en los versos del 18 al 20. Quisimos ir a visitarles y en cuanto a mí, Pablo, lo intenté varias veces, pero Satanás nos puso trabas. En efecto, ¿quién sino ustedes es nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona de la que nos sintiéramos orgullosos ante Jesús, nuestro Señor, cuando venga? Ustedes son nuestra gloria y nuestra alegría. La razón por la que Pablo estaba gozoso era por ver la obra de Cristo en ellos. Sabía lo que los tesalonicenses habían dejado atrás para ser hombres nuevos en Yeshua, formando una familia que hace la voluntad de Jehová. Por eso a Pablo no le importa su propio sufrimiento por la predicación de la buena nueva en medio de severas persecuciones. Lo que le importaba es que estas personas perseveraban en medio de la prueba. Los tesalonicenses pasaron de ser idólatras para retornar al camino verdadero en Dios y ahora celebran los Shabbat, las fiestas de Jehová y no a ciegas
esperan gozosos la gloriosa venida de Yeshua, su parucía. Y la alegría es porque sabía que estarían delante de Yeshua cuando Él regrese. Es la alegría de almas salvadas para Jehová. Esta simple verdad era lo suficientemente fuerte para traspasar sus corazones y dejar todo por Cristo. ¿Cuánta evidencia necesitas tú? En cuanto al control del pronóstico tenemos, la palabra de los hombres no es confiable, pero la palabra de Jehová es santa, sabia, justa y fiel. Recibirla y ponerla por práctica nos llena de su mismo carácter y espíritu. Que al final del camino podamos ser aprobados por el Padre bueno, encontrando que Yeshua es quien reina en nuestros corazones, siendo modelos de piedad y viviendo en la alegría de enseñarles a quienes están bajo nuestra cobertura el amar a Jehová. Por ello, primero debemos formar en el espíritu de la conciencia moral, porque lo que define el hombre no es su libertad, sino su dependencia de Jehová, con un pensamiento profundo de la paternidad de Jehová, de Yeshua como el novio santo de la Eclesía y del Ruach HaKodesh como madre que guía en la perfecta Shalom, perseverando en santidad para la segunda venida del Mesías. Segundo, debemos formar en el espíritu de manera vivencial, más que intelectual, la experiencia del amor. Yo daré. Comienza por el amor a Jehová, que se traslada a los hombres, involucra la disciplina del gobierno de Jehová en nuestras vidas, en obediencia a sus mandatos y en la esperanza de sus promesas materializadas en nuestras vidas, que reflejan la cultura del reino con nuestra actitud y comportamiento, que habla muchas más veces más fuerte que nuestras propias palabras, porque allí es donde se nota la obra de Jehová en nuestras vidas. Tercero, el amor paternal y maternal de Jehová en nosotros fluye como una fuente inagotable que da vida a la familia de Jehová, a los que hacen su voluntad. El trato de un padre que provee, una madre que nutre, un hijo que obedece, es la manera como podemos vivir sirviendo con olor fragante a Jehová, que llamándonos a su reino y gloria nos permite disfrutar de su amor para transmitirlo a toda su creación. Es el vínculo espiritual que permanece por la comunión con Jehová y se traslada como un lazo que nos une como su familia santa. Cuarto, es una guerra espiritual que se gana estando en el lado correcto, con quien es el gobernador, dueño y creador de todo. Ya Efesios capítulo 6, verso del 10 al 18 nos lo recomienda qué es lo que debemos hacer. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza, tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Amén. Finalizamos la diserción de esta hermenéutica con el Salmo 131 en sus versos del 1 al 3. Es una súplica individual, es una oración de confianza,
Es uno de los 15 cantos de ascenso gradual que los tenemos del 120 al Salmo 134, que presentan una variedad de temas. Indica lo importante que es el culto de adoración para la enseñanza al pueblo. Culto es el acto de sacrificio de adoración a Jehová. Viene de la raíz en hebreo abad, cuyo significado es servir. El salmo exhibe la humildad de corazón que fue típica de David y lo podemos observar en la segunda carta de Samuel en su capítulo 6, verso 21. En primer lugar, podemos ver en el verso 1 la humildad. Es caminar la milla extra guiado por su autoridad. David era rey y este puesto lugar en el escalafón humano podría haberlo exaltado, mas no fue así. Nos enseña el comportamiento piadoso que tuvo al asumir en su puesto de rey, el temperamento humilde y cómo se mantuvo sumiso como un verdadero hijo de Jehová. La eclesía acepta con humildad llamado hecho por Jehová para imitarle y reflejarle, porque practica su palabra. Por eso pasa a ser familia de Jehová. Reconoce su límite humano, pero guiada por el Ruaj HaKodesh vive en amor, poder y dominio propio. Segundo, en el verso 2 vemos el descanso en fe. Al formar parte de la familia de Jehová como un niño con su padre o madre, vive en fidelidad al pacto. Aunque experimente dudas, angustia, su seguridad y descanso están en quienes le hacen cobertura. Su límite humano está envuelto y acogido por una presencia maternal y paternal. En el verso 3, que es la parte 3, vemos la esperanza. Después de este mensaje de humildad y descanso, en Jehová el salmista exhorta al pueblo a que espere en Jehová continuamente. Jehová resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como nos lo dice 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5. Servir a Jehová siendo instrumento de su bendición a otros es lo que hace corto la espera. El Salmo 130 en sus versos 5 y 6 nos dice así: yo espero al Señor, lo espero anhelante, yo aguardo su palabra, mi vida aguarda a mi dueño más que el centinela la aurora, más que el centinela la aurora. Se espera el futuro destino prometido por Jehová, porque Él es fiel para cumplir, con la confianza en el presente, haciendo lo que nos corresponde hacer. Se traduce en mantener la certeza en el cumplimiento del propósito. El salmista quiso decir a Israel que tuviera esperanza mientras dure el tiempo de la espera. Es difícil traducir del hebreo al español ambas palabras, esperar y esperanza. Estas tienen el mismo significado en el idioma griego. Cuando esperamos en Jehová, somos libres del peso de la ansiedad y la incertidumbre y podemos enfocarnos en buscar su voluntad y servir a los demás. Además, el esperar en Él, desarrollamos una fe más fuerte y nos acercamos aún más a Jehová, lo que fortalece nuestra relación con Él y nos hace más sensibles a su espíritu. Amén. Culminamos con la conclusión de la hermenéutica del día de hoy. Yeshua nos ordena obedecer el logo de su palabra de vida mientras aguardamos la segunda venida. El llamado es a nunca imitar lo que se hace contrario a la instrucción que el Eterno Padre ordena. Por ello, como novia santa debemos en humildad ajustarnos a vivir en integridad, practicando y enseñando la instrucción de Jehová. Es fidelidad en el espíritu, con una mente sometida a su voluntad en obediencia a sus mandatos y con la esperanza en sus promesas que constituyen la cultura del reino de Jehová. Por ello, nuestro testimonio debe ser modelo de humildad en palabras y obras, guiados por el Ruaj HaKodesh en medio de persecuciones, por aquellos que rechazan el mensaje de salvación, porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. A continuación vamos a hacer la oración por todos los que ofrendan y diezman al Ministerio Mosquetero de Jehová, porque cumplen la instrucción de la palabra de Jehová.
Te alabamos, Padre bueno, te alabamos, Padre eterno. En este momento te ponemos frente a tu altar a todas esas personas que son profetas, sacerdotes y reyes que traen su ofrenda, no defectuosa, sino una ofrenda generosa, una ofrenda abundante, una ofrenda de acuerdo a la magnitud de la palabra de Jehová. Y como tú lo dices en tu palabra, que si te traen tu ofrenda, ya tú los estás bendiciendo grandemente y le das lluvia abundante para que siempre tengan el agua de la palabra de Jehová que hace crecer, que hace prosperar, que hace fructificar, que les llena de salvación, de libertad financiera, libertad económica, libertad en el espíritu, libertad en el alma y libertad en el cuerpo. Grande eres tú, Jehová, porque tú sabes reconocer a tus ungidos y tú sabes quiénes son los dadores alegres de este ministerio, Señor. Que todas tus palabras y tus promesas de amor se cumplan en cada uno de ellos, porque más grande eres tú y más maravilloso para hacerles crecer en grandeza, en bendiciones a ellos y a toda su familia por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y terminada la hermenéutica que nos ha regalado el Señor el día de hoy, recuerda darle me gusta al video, recuerda suscribirte al canal de los Mosqueteros de Jehová si aún no lo has hecho y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada video que subimos al canal. No se te olvide comentar el minuto de impacto en el espíritu y compartir este video para que otros también alcancen la buena nueva de salvación como la has alcanzado tú y tu familia. Amén. Enamorado.